En el último programa hablamos acerca de cuando Gedeón va y ataca el campamento de los madianitas, ¿correcto? Con teas y con trompetas, ¿de acuerdo? Y Dios nos entrega una estrategia de guerra y tenemos que aprender a cambiar los modelos de guerra. Tenemos que aprender a cambiar, más que cambiar es romper esos modelos que arrastramos por mucho tiempo y que a veces nos impiden entrar en guerra, entrar en espacios diferentes para poder ver la gloria de Dios. Yo creo que una de las cosas que nosotros debemos entender para este tiempo es que el evangelio no es el mismo. El evangelio es un evangelio evolutivo. El evangelio para este tiempo no es el mismo de hace 100 años. Y por ende debemos ser prácticos en este tiempo. Debemos romper toda estructura, debemos romper toda mentalidad que nos lleva a pensar que la manera como lo hicimos durante tantos años ha sido la manera correcta. Y de eso nos habló el Señor en el último entrenamiento que tuvimos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de Jueces. Si usted está allí, por favor regáleme un amén. Hoy voy a tratar de ser muy rápido. Me siento un poquito cansado, así que vamos a tratar de ocupar el mínimo tiempo, no siendo mediocres, sino comiendo lo que tenemos que comer. Pero como es corto el capítulo, solo tiene 35 minutos, no creo, dijo mi esposa, eso jamás te lo va a creer nadie. Pero está bien, vamos a trabajar, vamos a hacer lo posible por ir a descansar temprano. Capítulo 8 del libro de Jueces, ¿lo tienen? Amén. Mire lo que dice. Pero los hombres, ahora recuerde, antes de leer esto, recuerde, le voy a contextualizar, recuerde que Gedeón salió a la guerra. Él salió a la guerra al menos con 32,000 hombres, ¿de acuerdo? Y de esos 32,000 hombres solo dejó a 300, al resto los mandó para la casa y les dijo, váyanse, que es que ustedes no me sirven para la guerra. Y se enfrentó a los madianitas y a los amalecitas y a todos los hijos de Oriente con solo 300 hombres. Y a estos sacó espantados, a estos los correteó, todo usted ya conoce la historia, ya lo contextualicé. Entonces recuerde que habían unos que se habían ido para la casa. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Es decir, ¿no es mejor lo que hicieron ustedes que lo que hice yo con mi familia Abiezer? Recuerde que Abiezer era la familia de Gedeón. Dios ha entregado en sus manos a Oreb y a Zeb. ¿Quién era Oreb y quién era Zeb? ¿Recuerdan? Esos dos los encontramos aquí en el versículo 25. Y tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, cuervo y lobo, y los mataron. Entonces Gedeón les está diciendo, oiga, tranquilos, ustedes me están diciendo o me están reclamando por qué yo no los dejé ir a la guerra. Tranquilos, no se preocupen, esperen, aguanten, tranquilos. Solamente les pido un favor, escúchenme. Ustedes son mejores que yo porque ustedes mataron a dos príncipes, ¿ya? Mientras que nosotros pues solamente fuimos a la guerra. Dice, Dios ha entregado en sus manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? Entonces el enojo de ellos menguó, y luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó el Jordán y los 300 hombres que traía consigo cansado, mas todavía... Bueno,
Aquí en la primera parte, en los primeros versículos del 1 al 3, el Señor me estaba ministrando esto. Y aunque hoy no tuve el tiempo de estudiar esta palabra específica, sí, el Señor me venía ministrando, y de hecho la palabra que tengo sobre Abimelech es poderosa. Esa la vamos a estudiar a partir de mañana. Pero lo primero que el Señor me dijo es: voy a traer sanidad entre relaciones de personas que se han fracturado. Relaciones que se han fracturado por mucho tiempo, yo voy a traer sanidad a esas relaciones. Relaciones que sirven, relaciones que edifican, pero que se han roto. Y Dios va a comenzar a sanar esas relaciones para que podamos seguir como un mismo cuerpo. Hay gente, creyentes, cristianos, que andan un poquito distanciados, que andan mal, que por una tontería, porque aquel no me saludó, porque aquel no me llamó, porque no me tuvo en cuenta, porque aquel me dijo. Y Dios va a comenzar a sanar esas rupturas o esas... como esos traspiés que hubo, los va a eliminar y va a hacer que podamos establecer vínculos más sanos y más fuertes con otros. Yo no sé cuántos toman esas palabras. Mire, sea que usted haga algo bueno o sea que haga algo malo, siempre alguien lo va a criticar. Así que nosotros como jueces y nosotros como la iglesia gobernante tenemos que madurar, hermano, maduremos. Porque mire, Gedeón les hubiera podido decir: ¿y qué? Ustedes eran unos incapaces, cobardes, tuvieron miedo, cuando los solicitamos ustedes no aparecieron y el resto les tocó devolverse. Gedeón fue astuto, Gedeón fue maduro. Él dijo: ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Hombre, ustedes son mejores. Mire, nosotros con toda la parafernalia que hicimos no hicimos nada. Ustedes mataron a los 2 príncipes de Madián. Él supo manejar la situación. En este caso, nosotros debemos aprender a manejar cada situación. Mire, si usted tiene que eliminar a alguien de su vida, elimínelo. Hermano, mire, yo le doy ese consejo. Si usted ya no puede con alguien, elimínelo de su vida y listo. Pero no sea enemigo de esa persona. Y si las cosas tienen que restaurarse, pues busque la forma para restaurarlas. Pero a veces nosotros nos quedamos mal y nos quedamos mal toda la vida y duramos llorando 20 años porque fulano me dijo, porque no me saludó, porque aquel me criticó. Mire, hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal, siempre alguien nos va a criticar, siempre alguien va a procurar que nuestra vida se vea más aplastada y más aplacada por esa razón. Porque simple y sencillamente a ellos les parece que hacemos mal. Nosotros debemos ser maduros y en vez de dañar las cosas más, tenemos que ser pacificadores y tratar de restaurarlas. Pero Dios va a traer restauración aún en amistades que hace muchos años no se ven, no se hablan, no se tratan, pero que son buenas amistades. Dios va a traer restauración en eso. Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía estaban en persecución. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Les explico un poco. Sucot era una tierra que estaba de camino por donde los reyes, es decir, hacia donde Madián se encontraba. Y recuerde que ya los príncipes de Madián habían sido capturados, que eran Oreb, ¿verdad? Y Seb. Pero quedaban los reyes. Quedaba el rey Seba y el rey Salmuna, ¿correcto? Entonces Gedeón dijo: bueno, yo les ruego un favor. Mire, yo voy a pasar por acá. Estamos en persecución, estamos en guerra. Los 300 que tengo aquí realmente están cansados. Regálenos pan, de pronto algo de beber, y vamos a continuar en la persecución de los reyes de Madián y vamos a traer la victoria. Entonces miren lo que les respondieron. Y los principales de Sucot respondieron:
¿están ya Seba y Salmona en tu mano para que demos pan a tu ejército? Es decir, Israel, Sucot también era oprimida por Madián. Pero los de Sucot le respondieron lo siguiente, le dijeron, pero ¿por qué nos pide pan? Ustedes no han hecho nada, han estado corriendo, han estado por ahí perdiendo el tiempo. ¿Ya tienen a los reyes de Madián? En pocas palabras les dijeron, ustedes no se merecen ni el pan ni el agua que nos están pidiendo porque ustedes no han hecho nada. Imagínense usted que vaya a una guerra, no sé si a usted le ha pasado, que usted está haciendo algo. Yo creo que lo peor que puede pasar en la vida es que uno no sirva para servir al Señor o para servir a la gente. En mi caso, yo digo, yo no puedo vivir sin eso. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer algún evento, sea como líder de su iglesia, sea en su casa, sea un almuerzo, sea una pequeña fiesta de cumpleaños, una celebración, algo donde usted requiere la ayuda de la gente. Ahora, no es como que usted les diga, oiga, lleguen a tales horas y me ayudan, sino que la gente ve que usted necesita su ayuda y simplemente no le da la gana de brindársela. Oye, ¿por qué? Porque no le dio la gana, porque no quiso, porque no le entró en gana, por como quiere. Es molesto y eso da rabia. Hace un tiempo, mire, yo soy alguien que si a mí me invitan a una reunión y me ponen a payasear, yo payaseo, siempre estoy en esa, siempre. O sea, procuramos que por lo menos hacer sentir bien a la gente. Si tenemos que jugar, jugamos, si tenemos que hacer. Hace un año, una amiga mía y casi hermana mía hizo una actividad para su bebito, para un niño de 1 año. Y ella hizo una celebración al aire, al campo abierto, al aire. Y los que estábamos allí de la iglesia, porque había más gente que no era de la iglesia, recuerdo que ella nos pidió el favor de ayudarle con algunas cosas a los de la iglesia. Entre eso, pues la participación. Mire, hermano, nosotros vamos a tener, tanto nosotros de aquí hacia allá, pero también limitarle a las personas el hacer de nuestros ambientes algo horrible. Porque ella pues para su hijo organizó en un parque y todo el tema y contrató una persona para animar la fiesta. Y los cristianos, mire hermano, viven con una amargura que yo digo de verdad, ¡qué fastidio! Van para el cielo y van llorando. Que el uno tenía cólicos, que la otra tenía popó, que la otra tenía depresión, que el otro no quería, que la otra sí quería, que el otro no sé qué, hagan mala cara. Eso da rabia. Y cuando estaba estudiando esto yo decía, ¿cuántas veces hacemos algo en el que necesitamos la ayuda, la participación de la gente, de los amigos, de los que están de pronto bajo el mismo yugo como Sucot? Porque la verdad es que estaban todos bajo el mismo imperio, bajo la misma opresión de Madián, y en vez de ayudar se convirtieron en una carga y se convirtieron en unos jueces. Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo que le puse de mi amiga? Simple y sencillamente, recuerdo que cuando ya acabamos todo, yo cuestioné a los que estaban conmigo. Yo les dije, a mí me parece que la actitud de ustedes no fue la mejor. No fue la mejor. Y alguien salió y respondió y dijo algo. Y yo me callé, a mí me dio mal genio, pero yo dije, Señor, enséñales. Porque así es con todo, no es porque sea un cumpleaños, así es con la iglesia, así es con el servicio, así es con la gente de la calle, así es con todo el mundo. Y nosotros tenemos que aprender a ser serviciales a quienes nos necesitan.
Y tenemos que aprender a dar en medio de nuestra necesidad. Sucot también era un pueblo que estaba siendo oprimido. También Madián llegaba, le destruía los sembrados, le quitaba las casas. Estaban igual que Israel. Estaban igual. Pero Gedeón les dijo, mire, un bocado de pan. No les pidió, prepárenos un banquete. Les dijo, yo entiendo su situación. Regálenos un bocado de pan. Lo primero, en esta segunda sección, es que nosotros debemos de aprender a servir y a dar en tiempos de crisis. Y tenemos que bajarle a la guardia y tenemos que desarrollar un corazón amoroso y no un corazón de juicio y no un corazón amargado. Esa gente de Sucot estaba enojada, estaba amargada. Nosotros como cristianos, vea, la gente cristiana de verdad, o sea, es impresionante que hay gente que tiene para comer y está amargada. No tiene para comer, ahí sí es que es cierto. Tiene salud, vive triste, vive llorando, vive mal. Les quitan la salud y peor. Nosotros los cristianos tenemos que aprender a vivir. Nosotros no podemos ser como la tierra de Sucot, que le dijeron a Gedeón, ¿y qué? ¿Pero me trajo algo? O sea, eso es como yo pedirle un vaso de agua y usted me dice, pues yo se la sirvo, pero ¿trajo el agua? Eso es ridículo. Y mire lo que Gedeón dice. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré sus cuerpos con espinos y abrojos del desierto. ¿Sabe qué significa esto? Que hay gente que se ha parado enfrente de nosotros y literalmente ha sido estorbo. Ha sido estorbo para nuestras vidas. Es gente que no avanza ni nos deja avanzar. Es gente que en vez de impulsarnos a avanzar, es gente que de una vez nos deja ahí, trancados, quietos. No, pero ¿por qué le voy a dar pan si usted no ha hecho esto, no ha hecho aquello? Si fuera por eso, nosotros de Dios tampoco debiéramos recibir absolutamente nada. Y hay gente que se encarga de hacer daño. ¿Y sabe lo que Gedeón les dijo? Mire, ¿saben qué? No me den nada. No nos den pan, no nos den agua. Tranquilos. Pero cuando yo regrese con la cabeza de Seba y de Salmuna, yo voy a cogerlos a todos ustedes y los voy a desnudar y los voy a amarrar y los voy a tirar en el desierto, allá, en ese hueco donde solo hay cactus, donde solo hay espinos y cardos, donde solo hay abrojos del desierto. Y los voy a tirar allá, y estos 300 hombres, junto conmigo, vamos a pasar por encima de ustedes, y los vamos a trillar como si fueran trigo sobre el trillador. ¿Sabe cómo se trillaba el trigo? Tenían unos maderos, árboles, pongamos unos troncos de árboles redondos, cilíndricos, y los ponían las espigas del trigo, ¿verdad? Y comenzaban a pasar es como ¿cómo es que se llama? El rodillo, haga de cuenta el rodillo con el que uno amasa la masa para la pizza. Entonces comenzaban a pasar el trillo, hasta que iba soltando y la cascarilla quedaba a un lado y el grano de trigo quedaba a otro. Y Gedeón les dice a ellos, les dice, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo mismo con ustedes. No me den de comer, tranquilos. No se quiten y no hagan estorbo, tranquilos. Que cuando yo regrese de hacer lo que tengo que hacer, porque tengo otra cosita que hacer, yo voy a venir, los voy a amarrar, los voy a desnudar y los voy a tirar desnudos sobre las espinas, sobre los cactus, sobre los abrojos del camino, sobre los cardos. Y todos estos 300 hombres, como un rodillo, van a pasar por encima de ustedes y se van a acordar por no habernos dado de comer. Y lo siguiente que le quiero decir, lo segundo en esta segunda sección, es que Dios va a traer juicio contra todos los estorbos espirituales que se han parado enfrente de nosotros para no dejarnos avanzar. Aquellos que se levantaron a juzgar,
aquellos que se levantaron a inventar, aquellos que se levantaron para hacerle estorbo a usted, sea marido, sea esposa, sea hijo, sea lo que sea. Dios me habló esto específicamente, me dijo: Camilo, yo voy a traer juicio, y mire, ya empezó. El Señor ha empezado a juiciar la tierra, el Señor ha empezado a juiciar la iglesia, el Señor ha empezado a juiciar muchas cosas que han venido contra la iglesia de Cristo y aún contra uno personalmente. Y Dios va a comenzar a traer juicio contra los estorbos y contra aquellos que, pudiendo impulsar, que pudiendo apoyar, no apoyan. ¿Saben? Es terrible, hermano, saber que la iglesia ni siquiera apoya con oración a alguien que lo necesita. Es fatal saber que la iglesia no se apoya en oración. Es terrible creer y entender, hermano, que los cristianos, en vez de darle la mano a alguien, le quitan. En vez de darle pan, le dan cardos. No sé si me está entendiendo, pero el Señor va a soltar juicio contra los estorbos que están frente a nosotros. ¿Tiene alguien o algo que lo está estorbando? Ojo, no estoy hablando que Dios va a matar a la gente. Estoy hablando que Dios va a traer juicio y los va a quitar. Hermano, a veces tenemos que hacer oraciones radicales aún sobre nuestra familia. A veces tenemos que hacer oraciones radicales sobre nuestro trabajo. Alguien me abordó la semana pasada y yo le pregunté algo. Y me dijo: ay, no sé, pastor, es que no sé, la verdad no sé. Creo que lo que hace que yo me aparte de Dios es mi trabajo. La verdad no me queda tiempo para nada. He descuidado a mi hija. La verdad, pastor, en el trabajo se da para que yo haga ciertas cosas que a Dios no le agradan. Bueno, y la pregunta es: ¿y qué va a hacer? No, es que la plata se necesita, pastor. Ok, eso está clarísimo. Eso está claro. Pero si el Dios al que usted le sirve no puede darle otro trabajo, entonces ese no es Dios. Usted va a tener que confrontar a su estorbo. Y yo creo que es tiempo en que las facturas sean cobradas. Y yo creo que sería bueno decirle a Dios: ¿sabes qué? Yo un día te hice un pacto de servirte, de no dejarte. Quizá te dejé por X, por Y, por Z. Te ruego que quites a X, a Y o a Z. Si el estorbo, si mi Sukkot es mi trabajo, mi novio, mi novia, mis hijos, Señor, entonces hazme apartar para que yo realmente pueda enfocar mi visión. Luego vuelves y me reúnes y ya voy a estar preparado para llevarlos contigo. Pero a veces queremos ir al reino de los cielos, pero nosotros no marcamos una línea. Mire lo que se habla actualmente de los protocolos de seguridad por la pandemia. Entonces, que usted tiene que limpiarse las manos, que tiene que lavárselas, que tiene que aplicarse antibacterial, que tiene que aplicarse alcohol, que no se pueden abrazar, que no se pueden besar. Es todo un protocolo, hermano. Es todo un protocolo. Que no pueden haber reuniones sociales, que usted no puede ir con otras personas, que usted los puede infectar. Hermano, eso es real. O sea, el tema del virus, esa vaina es real. Pero mucha gente no cree. Eso es pura mentira. Eso es que el gobierno se lo está inventando. Bueno, pues está bien, haga lo que le pegue la gana. De pronto usted vaya y sea uno de los contagiados y después... Mire, por ahí esta mañana mi esposa me estaba comentando la noticia que uno de los presidentes que decía que todo eso era mentira, que eso está infectado, está que se muere. ¿Por qué? Porque no guardamos los protocolos, ¿verdad? Con Dios ocurre lo mismo. Cuando nosotros no guardamos los protocolos, cuando la justicia no está en nosotros, cuando el amor no está en nosotros, entonces puede venir un juicio o puede venir una opresión. El caso es que Dios va a comenzar a quitar los estorbos
que nos impiden acercarnos a Él, que nos impiden acercarnos a la victoria, que nos impiden acercarnos a la promesa que Él nos dio. Por eso digo esto: si usted es pastor, pastora, líder de una iglesia, y Dios lo quita de su iglesia, o Dios le quita la iglesia, dele gracias a Dios, porque quizá lo que lo está deteniendo a usted es la iglesia. Si Dios hace que usted se quede sin iglesia siendo una ovejita, dele gracias a Dios. Quizá usted está detenido por su iglesia. Si de pronto a usted pierde un negocio, mire, tenemos que darle gracias a Dios porque Dios quita de nuestra vida lo que no nos sirve. O no porque no fuera útil ni servicial, sino porque ya cumplió su ciclo. Pero viene un tiempo de juicio para que sea juzgado todo estorbo que se para enfrente y no nos deja avanzar. O usted toma la decisión de pasar de largo, o va a venir el trillaje sobre las espinas, sobre los cardos y los abrojos. Porque es muy fácil decir: ay, sí, que mis enemigos sean procesados como la trilla. Sí, pero cuando el estorbo es nuestra familia, cuando el estorbo es el marido, cuando el estorbo son los hermanos, cuando el estorbo es usted mismo, cuando el estorbo es su trabajo, sus finanzas, su plata, sus ganancias, lo que usted cree que usted ha logrado, pues de pronto no vaya a ser tan bonito. Sin embargo, ahí se lo dejo. Primero, Dios va a sanar relaciones. Segundo, y lo segundo en esta segunda sección es eso, que Dios va a traer juicio contra los estorbos. Y esto es el trillar de en el desierto sobre los espinos. Y dice el 8: de allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Es decir, subió, listo. Sucot no nos dio comida. Vamos a Peniel, vamos allí a la lomita. A ver, Peniel, háganos un favor, denos un bocadito de pan porque es que tenemos hambre. Y los de Peniel les dijeron: no, señor. Ya tiene a Seba y a Salmuna, ya los tiene. Porque si los tiene, les damos pan. De lo contrario, como si fuera obligación de Gedeón, como si fuera su obligación servir. ¿Usted no nota que hay gente hiper mega desagradecida? Pero desagradecida, hermano. Usted puede venderle el alma al diablo por ellos, hermano, y ellos no le dan ni las gracias. Es gente súper desagradecida. Yo le voy a dar un consejo. Por la gente que es desagradecida, mire, no vuelva a levantar ni un dedo. Pero ni un dedo, hermano. Hay gente que no va a valorar nunca el esfuerzo que usted hace. Quédese con gente que, aunque no tenga para darle plata, es gente que tiene un corazón agradecido. Mire, vale muchas veces más el corazón agradecido que no la plata. Vale más el corazón agradecido que no un presente. Quédese con gente agradecida. Los de Peniel eran del pueblo de Dios. Eran del pueblo, o sea, estaban oprimidos por Madián, estaban oprimidos por los amalecitas. Todos los hijos de Oriente los tenían de acá. Y en vez de decir: uy, Gedeón, uy, usted es un tremendo, hermano, usted está guerreando por nosotros, hermano, uy, no, tremendo, venga, traigan un poquito de pan, hagámosle unas torticas antes de que sigan persiguiendo a estos desgraciados que nos han tenido mal, Gedeón, muchas gracias. Y dijeron: ¿ah, sí? Ay, no, pues valiente gracia. Ay, mataron 2 príncipes y se queden, mejor dicho. Mataron a 32, ¿cuántos eran? 22,000 hombres creo que habían matado ya para ese momento. Ay, no, gran cosa. Y por eso piden pan y piden agua para beber. Gente desagradecida. Los de Sucot era un pueblo a las fronteras de la tierra de Canaán. Pero Peniel eran primos hermanos de la familia de Gedeón. Eran muy cercanos, de la familia de Gedeón, no, eran principales del pueblo de Israel. Y terminaron diciéndole: no, pues no se merecen nada. Y entonces Gedeón les dice, y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre, la torre de Peniel. ¿Sabe qué había en la torre de Peniel?
era un lugar donde se guardaba el grano. Y pues por la falta de abundancia, esa torre estaba vacía. Pero esto era una declaración de guerra, porque al momento en que esa torre fuera tumbada, ¿correcto? Esa torre fuera tumbada simple y sencillamente. Bueno, ya lo vamos a ver porque si no entonces me detengo adelante. Dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ya Gedeón había matado 120,000 hombres y no fueron capaces los mismos del pueblo, los mismos hermanos, los mismos perseguidos, no fueron capaces de brindarle un bocado de pan. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. ¿Sabe? Dios nos va a dar la facultad y está soltando la facultad, y se lo digo porque ya lo estoy empezando a ver en muchos de ustedes, y Dios nos está dando la facultad para traer temor y terror a los ejércitos enemigos. La palabra profética para este año, para el ministerio en la Cámara del Rey y quien la quiso tomar, es que este año íbamos a ser avanzada contra la idolatría y la hechicería. Mire, hermano, yo siempre pienso que un brujo y un hechicero cada vez piensa más en si puede o no puede hacernos daño. Cada vez piensa más en si puede o no puede alcanzarnos o tocarnos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos fuertes y ellos hacen parte de un ejército enemigo al que vamos a perseguir. Nosotros vamos a tomar por sus cabezas a Seba y a Salmuna, reyes de Madián y de Amalek. De Madián, perdón. Entonces dice el 12, y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los príncipes y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Ojo con esto, 77 varones de Sucot. Ya tenía a Seba y a Salmona. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, es decir, te negaste. Ustedes se negaron diciendo, están, o se burlaron, están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad. Mire lo que hizo Gedeón. Gedeón primero identificó quiénes eran los principales. Usted va a tener que identificar qué o quiénes son sus estorbos. Usted va a tener que identificar quiénes son sus enemigos espirituales contra los que usted tiene. No solamente el brujo, el hechicero, el que le hace mal, no, sino también del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a traer juicio a su iglesia. Porque Dios va a traer juicio a los mismos cristianos que le dan palo a los mismos cristianos. Dice, y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a Sucot. Cuando dice acá y castigó, quiere decir que los amarró, los desnudó, desnudos los tiró sobre las espinas y luego les pasaron por encima. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Limpió Peniel. Mató a todos. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Entonces, no mató primero a sus enemigos de afuera, mató primero a los enemigos de adentro. Y vuelvo y digo, Dios va a quitar a todo estorbo de su casa. Y Dios va a quitarle a usted todo estorbo que le impide avanzar. Todo lo que le impide avanzar, Dios va a comenzar a barrer. Esto no le sirve, esto no le sirve, esto no le sirve. ¿Sabe? Hace unos días alguien me preguntó por alguien. Y le dije, la verdad, no sé.
no hace mucho tiempo no hablo con esa persona. Ay, ¿por qué, apóstol? ¿Y eso por qué? Ustedes son muy No, nosotros no somos muy apegados. Teníamos buena comunicación y consideré que éramos amigos y bueno, hasta cierto momento, ya se acabó. Entonces me dijo, ¿sabe qué, apóstol? Bien hace. Es mejor tener a esa persona amiga por un tiempo y alejarse, pero no estar mucho tiempo, porque con el tiempo se convierte en un enemigo suyo y usted no se da cuenta. Le voy a contar la historia de papá, y yo quedé como que, ay, ¿cómo así? Usted se dedica más a los enemigos de afuera sin saber que adentro tiene enemigos. Por eso a veces no le pida a Dios que restaure una amistad. Pregúntele si es la voluntad de Él, porque así como al inicio Dios dijo, voy a restaurar amistades, también usted debe decirle, Señor, ¿qué amistades quieres que se restauren? Porque usted va a comenzar, ay, sí, Señor, mi amigo Panchito, Señor, restaura la amistad con Panchito. ¿Y qué tal que Dios le haya quitado a Panchito? Mire lo que hizo Gedeón. Gedeón cogió capturó a estos reyes de Madián y fue y se los restregó a sus propios hermanos y les dijo, mire, aquí los traigo. Sí, háganme el favor, salgan todos los principales de Sucot. Y cogió y los tiró. Hermano, les aseguro que esos hombres no quedaron nada buenos. Y dice que tiró la torre de Peniel, una torre emblemática, una torre donde guardaban alimento, una torre donde guardaban el armamento, una torre que era el fortín de ellos. La derribó. Y habiéndola derribado, mató a todos los hombres de guerra de Peniel. Eso es impresionante, hermano. Yo le estoy hablando que viene un juicio para la iglesia. Yo le estoy hablando que viene un tiempo en el que Dios va a coger a limpiar la iglesia. No nos extrañemos que se mueran muchos. No nos extrañemos que se enfermen muchos. No nos extrañemos que muchos dejen su lugar a donde fueron asignados. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a coger a limpiar. A mí me aterra que los pastores hoy digan, no, es que se me fueron las ovejas de la iglesia y ahora qué vamos a hacer con las finanzas. Hermano, todos andamos en la misma. ¿Qué le vamos a hacer? Pero usted no puede ver a sus ovejas como un símbolo pesos. No las puede ver de esa manera. Ese es un pastor que necesita ser quitado. Ese es un pastor, un ministro que necesita ser borrado del mapa. O por lo menos llevado lejos hasta que aprenda y pueda venir a tomar otra vez la obra. Entonces resulta que Seba y Salmuna, junto con todos los dos príncipes que eran Oreb y Seb, y todos los de Madián, los hijos de Oriente y los amalecitas, habían matado a un montón del pueblo de Israel. Y Gedeón le dice, ¿cómo era el aspecto de ellos? Y ellos le responden, eran como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de un rey. O sea que Gedeón era simpático, era de buen parecer. Y él les dijo, mis hermanos eran de mi pueblo, hijos de mi madre. Vive Jehová, porque eran hermanos de Gedeón. Vive Jehová, que si les hubieran conservado la vida, yo no los mataría a ustedes. Y dijo a Jeter su primogénito, ojo porque aquí va otra píldora, usted no puede delegar absolutamente nada que Dios le haya encargado a usted a otro. Si es porque usted quiere delegar como autoridad o porque en su casa usted debe delegar, es normal. Pero si Dios le dijo a usted que hiciera algo, no se lo delegue a otro. Uno, porque quizá venga un valiente y ese otro se lleve su bendición, como pasó con Débora y Barak. Dios le habló a Barak, pero la bendición se la llevó Débora. O usted le delegue un trabajo a alguien que no tenga la capacidad y usted termine perdiendo. O tres, que usted tenga que hacer el trabajo que otro, por su delegación mal asignada, no pudo hacer. Dice, y le dijo a Jeter su primogénito, el hijo de Gedeón, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. ¿Sabe? A veces nosotros tenemos alrededor gente que no nos sirve para la guerra. Nosotros estamos en lugares, en iglesias que no nos sirven para la guerra. Yo no le estoy diciendo que se salga de su iglesia. Usted debe estar donde Dios lo asignó.
Pero lo que sí le puedo decir es que si usted está llamado a un linaje guerrero, usted no puede estar, su cobertura no puede ser menor que su ministerio. Voy a volver a repetir esto porque de pronto no me entienden. Usted debe estar en el lugar que Dios le asignó. Pero si usted tiene un llamado superior al ministerio en el que está, su cobertura no puede ser menor a su llamado. Usted debe estar cubierto por algo superior. Entonces yo conozco intercesores que dicen, ay no, el Señor me llamó a interceder, pero yo no tengo cobertura. O estoy en tal iglesia. Sí, es muy chévere estar en una iglesia. Usted debe estarlo. Pero quizá esa iglesia no le brinde la cobertura que usted debe tener. Y usted está rodeado de gente con temor. Entonces por eso usted va a entender que en su congregación usted tiene problemas. Porque usted tiene revelación, usted tiene visiones, usted es intercesor, usted ora, usted pelea, pero el resto es gente con temor, es gente que no tiene el mismo nivel ni el mismo llamado que usted tiene. Por eso usted debe procurar hacer su trabajo usted y tener una compañía de trabajo que lo apoye y lo lleve a grandes victorias y no que lo lleve a grandes derrotas. Porque este aún era ¿qué? Muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Como es el varón, así es su valentía. Es decir, usted que se las viene a dar de grande, quizá ni siquiera usted pueda matarnos. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. ¿Sabe? Somos nosotros los que nos encargamos de que la gente que está alrededor sea de impacto. Usted puede estar en un lugar que de pronto no es muy activo espiritualmente, pero usted puede incendiarlo. Mire, yo estuve en un ministerio que cuando yo llegué el Señor me dijo, yo voy a encender esta iglesia. Y Dios comenzó a hacer cosas bonitas, muy bonitas, en serio. Comenzó a moverse el Espíritu Santo tremendamente. Pero llegó la distracción, se dejaron desviar la mirada del verdadero enfoque y decayeron. Y después de eso el Señor me dijo, mira, ellos jugaron conmigo, jugaron con mi presencia, jugaron conmigo, me invitaron, me trajeron y luego me empujaron, me sacaron a empujones. Yo no voy a estar ahí con ellos. Voy a enviar mi ángel, pero mi presencia no va a estar con ellos. Porque somos nosotros. Y cuando yo salí de allá, la iglesia... Y podrán tener un lugar, y podrán tener ovejas, pero son zombies espirituales, son muertos espirituales. Porque somos nosotros los que activamos a otros. ¿Sabe qué le pidió el pueblo? El pueblo no sabía del temor del hijo. Pero Gedeón le había delegado a un temeroso, a un miedoso, a alguien que no tenía la capacidad, que no tenía cómo hacerlo, no sabía, no tenía miedo. Pero el pueblo dijo, ay, oiga, los que están con usted. Queremos que nos gobiernen los que están con usted. Usted, Gedeón, su hijo y su nieto. Gobiérnenos. Somos nosotros los que tenemos que impartir esa seguridad a otros. Si usted es una persona que sufre de temor, que sufre de miedo, hombre, ánclese a alguien que sea fuerte en carácter. Y aprenda a moverse, a hablar, rompa los moldes, rompa los muros. Para que usted pueda un día ser también el heredero de las victorias. Y les dijo, ¿qué? Mas Gedeón respondió, versículo 23, no seré señor sobre ustedes, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros.
Y les dijo Gedeón: quiero hacerles una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos, y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y volvieron a sellar. Ya no fue Gedeón el que selló, sino fue gente de afuera que selló el ministerio de Gedeón. Y en estos tiempos de crisis, gente de afuera, gente que ni siquiera es de su iglesia, gente que ni siquiera es de su familia, gente que son extraños a usted, van a venir a poner los zarcillos de oro en su mano, van a venir a poner la ofrenda que usted necesita, van a venir a poner el dinero que usted necesita para suplir sus deudas, para suplir su necesidad. Una ofrenda de guerra, una ofrenda de victoria, una ofrenda. La gente se va a dar cuenta y va a decir: por la oración de yo siento que hubo un cambio. Por la oración de esta mujer, mi vida ha sido transformada. Aún sus propios hijos, los que no le dan nada. Hay papás o mamás que siempre viven de la limosna de sus hijos. ¿Sabe? Gente de afuera va a venir a darle. Usted no va a tener que ser limosnero de su hijo. Usted no va a tener que andar pidiendo, hermano, porque Dios le va a dar. Y para ellos usted será el Hijo de Dios, y nuestro Dios será el Dios de ellos. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro sin las planchas, es decir, fue mucho. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Mire esto. ¿Qué es un efod? Un efod era como una camisilla, un delantal que se ponían, no tenía mangas, era como un esqueletico, una camisa sisa, larga, que llegaba hasta media pierna. Y Gedeón hizo de todo ese oro que recogió un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Sabe? La gente puede venir a poner bendición en sus manos, pero pilas. Pilas, porque la bendición puede ser tanta que usted puede llegar a hacer que otros se equivoquen. Dice que ellos se fueron en pos. ¿Sabe qué comenzaron a adorar? ¿Sabe qué comenzaron a hacer? A adorar a este efod de oro. Porque esa era una prenda sagrada, solo la usaban los sacerdotes, algunos guerreros muy puntuales como David, usaban el efod, no todos. Y dice que el pueblo se fue a adorar y fue tropezadero para Gedeón y su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, es decir, Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Marque ese nombre, porque mañana vamos a comenzar a estudiar a Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos. ¿No se mostraron qué? Agradecidos con la casa de Jeroboam, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces, en este capítulo 8 hay varios aspectos. Uno, Dios va a restaurar amistades perdidas. Dios va a restaurar, pero amistades del reino que valgan la pena. Las basuras, eso por un despeñadero, hermano.
Pero las relaciones de reino, lo que Dios ha determinado unir, Dios va a comenzar a restaurar. ¿Por qué? Porque Él necesita volver a formar esos círculos cerrados en donde solo entra su palabra, en donde solo entra la disciplina, el juicio, la rectitud, el amor, la palabra de Él. Lo segundo es que nosotros vamos a tener que ver con quiénes que nos rodeamos y quiénes son estorbos que nos impiden llegar a la meta. Y Dios va a permitir que nosotros los quitemos o Él mismo los va a quitar. Dios nos va a permitir capturar a los reyes de Madián, reyes que traen división, que traen enfermedad, que traen ruina, que roban a los hijos de Dios. Dios va a permitir que los capturemos. Pero también el Señor nos está llamando a que no pongamos a nuestro alrededor a gente, es decir, a cumplir tareas que Dios nos dijo a nosotros que cumpliéramos. Usted no delegue, usted hágalo. Si Dios lo llamó a orar a usted, vaya y ore. Si Dios lo llamó, claro, ojo, no vaya a ser rebelde, a pasar por encima de sus autoridades espirituales. Estoy hablando de delegar cosas que Dios puntualmente le habló a usted. Entonces en ese caso usted va a tener que hacerlo, porque hay gente temerosa, hay gente miedosa que no va a poder hacerlo y quizá le traiga ruina o fracaso en medio de la guerra. Lo siguiente es que quizá nosotros mismos somos quienes formemos a los nuestros. Los demás puede que no se den cuenta cómo es que estamos, pero si yo tengo, hermano, la facultad de formar, tengo que formar a los que están alrededor mío. Tengo que entregarles un diseño, tengo que dejarles, mire, si usted se muere, haga que alguien lo recuerde al menos por una palabra. Pero hay gente que no deja huella y nosotros tenemos que dejar huella. Lo siguiente de las aplicaciones personales es que Dios va a traer bendición y Dios va a comenzar y yo sé, Dios dijo que este año sería año de negocio, Dios lo está haciendo, Dios dijo que iba a dar diseños, Dios lo está haciendo. Yo no sé con usted, pero conmigo lo está haciendo y yo creo firmemente que Dios no se equivoca cuando habla. Dios no se equivoca, mi hermano. Dios es fiel para cumplir la palabra que Él dio. Entonces Dios le puede dar bendición, pero que nuestra bendición no vaya a ser tropezadero para nadie. Que nuestra bendición no se vaya a convertir. Mire, yo recuerdo de alguien que hablaba de mucha plata, de mucha plata, de mucha. Era infinidad de plata de la que mencionaba. Y ese hablar de plata y plata, trajo ruina a su hogar, trajo ruina a la iglesia, destruyó la iglesia, hirió corazones. Porque la bendición no se puede convertir en un tropezadero. A veces tenemos sueños tan volátiles, no, si yo tuviera plata, haría esto, pero ¿será que Dios sí se agrada de lo que usted haría? ¿Será que sus sueños son los sueños de Dios? Porque corremos mucho por nuestra bendición, por mi cartón universitario, por mi sueldo mensual. Corremos mucho porque nos vean con el carro más bonito, que nos vean con la alacena llena. Pero ¿será que eso es lo que Dios quiere? ¿Será que la cena se llena pero usted es tropezadero porque no le da a comer al que tiene hambre? ¿Será que usted tiene un vehículo? A mí me da risa la gente que dice, oye, no, si a mí Dios me da la moto, el carro, el burro, el caballo, hermano, yo voy a servir, yo voy a recoger a los hermanos de la iglesia todos los domingos. Y los ve llegar unos solos y haciendo mala cara para que nadie le diga que se quiere montar al carro. Tropezaderos. Entonces, pilas con la bendición que le llegue porque Dios lo va a bendecir, pero tenemos que ser sobrios para recibir la bendición y no dejarnos torcer. Amén. Y bueno, de ahí para allá mañana les hablo qué es Baal Berir y todo eso, porque eso no hacía parte de hoy. Entonces quiero que tenga presente esta palabra. Ahí terminamos la historia de Gedeón, un gran hombre, pero sabe, alrededor de él hubo gente muy mal agradecida. Y vuelvo y le digo esto: si alrededor suyo o al lado suyo usted tiene a alguien que es desagradecido, mire, no lo tenga en cuenta para nada, hermano. Pero para nada. ¿Sabe por qué? Porque esa gente lo va a descunchar a usted. Lo va a exprimir. Usted va a quedar chupadito. Y simple y sencillamente, esa persona cuando lo vea que usted ya no le sirve, entonces
Usted va a ser útil mientras sirva. La gente desagradecida es oportunista. Sáquelos de su lado. Sáquelos de su lado, hermano. Eso sí se lo digo. ¿Sabe por qué? Porque se va a levantar un Abimelech. Mañana vamos a estudiar eso. Y usted se va a dar cuenta lo terrible que ocurrió después de la muerte de Gedeón. Padre, yo te ruego, activa estas palabras que nos estás dando en nuestro corazón. Trae restauración. Ayúdanos a discernir todo estorbo espiritual que se ha parado en nuestro camino y nos ha impedido avanzar. Permítenos, Señor, capturar las cabezas que nos persiguen, que no hacen parte, desde luego, de tu pueblo. Permítenos, Señor, acabar con nuestros enemigos y posicionarte a ti como Señor. No permitas que la bendición que nos des sea tropezadero o que nosotros hagamos de esa bendición un tropezadero para otros. Y ayúdanos a cortar con aquel que solamente te usa a ti, Señor, para alcanzar un favor, para alcanzar un interés, pero que simplemente te desecha a ti y a nosotros. Nos llaman porque saben que cuando oramos hay respuesta, nos buscan porque saben que